Muy buenos días, somos Universal de Deporte, la empresa líder en artículos para el tiro deportivo. Esta vez con una capacitación en un plano obviamente distinto. Vamos a hablar sobre las ventajas sobre el calibre 177 en la sección PCP. Una cosa que obviamente es el camino o el recorrido de todas aquellas personas que progresivamente van a pasar a un 22, a un 25, a un 30, a un 35, a un 45 y a un punto 50. Es el camino principal para poder comenzar y poder entender poco a poco sobre el concepto o digamos la parte general de lo que se denomina como coeficiente balístico, que en este caso es alcance, precisión, agrupación, velocidad, energía y obviamente nuestra parábola de tiro. Para entender muy bien que no todos nuestros disparos salen totalmente quietos en su dinámica de desplazamiento. Todas las municiones van dando vueltas sobre su propio eje. ¿Para qué? Para producir algo que se llama precisión. Por eso que se llama coeficiente balístico, porque es la parte fundamental de todos los parámetros que conlleva el poder impactar un objetivo a X distancia. Entonces, de la parte fundamental, hablar del calibre 177 tiene muchas ventajas y obviamente pocas desventajas, ya que el calibre 177 es un calibre que permite, principalmente tener una variable muy buena que es velocidad. Todas estas municiones que estamos impulsando con este tipo de productos, siendo de la marca Hapsan, la Sortie, en 177, todas las municiones pesan alrededor de 9 a 10 a 13 a 14 granos. Obviamente, en las prácticas de Field Target que se hacen a nivel nacional, estas prácticas se realizan con munición que pesa hasta 9.7 granos. Pero esto con base a ¿qué? A que solamente se busca es velocidad. Siendo un calibre muy pequeño, obviamente la energía disminuye mucho más en vista de que, 1, munición pequeña, 2, munición liviana. Y siempre hemos explicado en los capítulos anteriores que en este mundo del rifle BCP, sí, tú puedes medir qué tan bueno es un rifle con la velocidad, pero el que te marca el tiempo, el que te marca la ventaja o digamos el beneficio de comprar un 177 o cualquier rifle en su distinto calibre, siempre va a ser la energía. Base fundamental para que obviamente tú entiendas qué tan beneficioso va a ser accionar gatillo a gatillo o qué experiencia vas a tener al accionar gatillo y gatillo y gatillo. Entonces, desde este punto, obviamente el calibre 167 es un calibre que te va a permitir obviamente maniobrar un poco más lo que tú es parábola de tiro, saber cómo el tiro cae de forma más rápida o cae de forma más lenta, poder determinar obviamente la velocidad con la cual tú vas a trabajar. Como en todo rifle PCP, todos los rifles PCP en cualquier calibre siempre vamos a manejar lo que se denomina como cantidad de disparos por carga. Dependiendo del volumen de aire que tenga tu tanque, dependiendo de la presión que te vaya quedando a medida que vas accionando tu gatillo, vas a tener obviamente una cierta cantidad de disparos por carga antes que vuelvas otra vez a precargar tu rifle desde 0 a 3600, que por lo general es la presión máxima de llenado de los tanques. En algunas referencias obviamente traen presiones un poco más altas, como ejemplo el antiguo UNK1 que llenaba 5000 PSI, el Humane Hammer que siendo en .50 llena casi a 4500 PSI. O sea, son referencias que obviamente que algunas referencias, unas que otras, permiten llenar a mayor presión, pero la presión como estándar en las distintas marcas, en los distintos calibres, en las distintas referencias, siempre va a ser 3600 PSI, lo que es igual a 250 bares de presión. Entonces, con base a esto, tú siempre vas a tener una cantidad de disparos por carga dependiendo del calibre que sea. En 177, obviamente, es un calibre que aún así siendo regulado, que esas son una de las ventajas más grandes, es un calibre que aún así siendo regulado, siempre vas a tener una cantidad mayor de disparos por carga. Si en un 22, o comencémonos con un ejemplo un poco más amplio, si en un 25 tú tienes una optimidad de disparos por carga de 60 disparos por carga, en el 22, 85 disparos por carga. Ya le explico por qué. En el 177,
vas a tener 95 disparos por carga. Incluso hay marcas que dicen que se pueden disparar hasta 100 disparos por carga. Esto es porque si la tecnología no es regulada y es denominada tecnología por compensación, tú vas a tener 95 disparos teóricos, de los cuales 85 van a ser óptimos. Y ustedes van a decir, Javier, pero ¿y esos 10 de los 95 qué pasa? Esos 10 disparos, cuando el rifle llega a una presión menor, si es de compensación, a una presión de 80 bares de presión, y si es por regulación, cuando llega a la presión de regulación, que en este caso supongamos que la presión de regulación que tenga el rifle es de 110, cuando el rifle llega a 110 y cuando es por compensación llega a 80, esos 10 disparos tú los vas a poder seguir haciendo, pero son disparos totalmente débiles. Entonces es una desventaja inicialmente de cualquier rifle, sea cualquier calibre, ojo. Cuando tú llegas al tope o a la presión mínima de compensación o a la presión mínima de regulación. Y dos, cuando estos rifles de regulación se les acaba el aire y llega cercano a la presión de regulación, tú empiezas a escuchar un sonido de metal. Eso es lo que te está indicando que el colchón de aire de la precámara ya no existe porque tienes baja presión. Entonces, al punto que iba, ¿por qué más disparo en un 1.77 que en un 25? Al impulsar municiones de peso de 9, de 10, de 12, de 13, de 14 granos, no son municiones pesadas. Por consiguiente, para poder llegar a velocidades de 850 o 920, 980, no necesariamente se necesita la misma capacidad de volumen de aire para poder impulsar una munición que en los calibres 22, donde como mínimo vas a disparar un diablo con un peso de 18 granos como el JCB, de 25,9 granos como el JCB, de 14.9 granos que es el Field Target Tropic de la marca H&N Sport. Entonces mire, ve, el menor peso que tú vas a disparar en un 22 es 14 granos. Cuando 14 granos en 1.67 es el tope máximo de peso, o sea, es el más pesadito que tú vas a encontrar. Entonces, por consiguiente, es una de las mayores ventajas de este calibre 1.67, que uno, vas a tener un rifle que vas a poder conseguir mayores disparos por carga, porque al tener un producto que no necesariamente necesita mayor cantidad de volumen de aire para poder impulsar con mayor velocidad los diablos, sea por compensación o sea por regulación, ese exceso de aire que estamos consumiendo en los demás calibres se utiliza acá para convertirlo en mayor cantidad de disparos por carga. Una de las ventajas más grandes del calibre 1.67. Dos, vas a poder manejar con mejor dominio lo que es el tema de las precisiones a larga distancia, ya que obviamente al ser un tiro que va por ende es más liviano, pero va a sentirse mayores los efectos de las corrientes de aire, del ambiente donde tú estés, vas a ir dándole manejo progresivamente a esa parábola de tiro, lo que te va a permitir a ti que tú vayas instruyendo, te vayas cogiendo experiencia, ya que en el calibre 1.67 la parábola de tiro no es tan expresiva, ya que son municiones mucho más livianas, caen mucho más lejos. El primer ejemplo, en municiones livianas obtenemos mayores velocidades, pero perdemos energía. En municiones más pesadas, en otros calibres que utilizan municiones más pesadas, perdemos velocidad, pero ganamos energía. En el calibre 1.77, la parábola de tiro es mucho más grande, el disparo alcanza a llegar más lejos porque su base principal de funcionamiento es ofrecer velocidad. Obviamente, para el calibre 1.67 existen distintas municiones como en los demás calibres. Están las municiones puntiaguda, la chata, la munición Domet, obviamente, que es la que más se recomienda, ya que entre las municiones más recomendadas está la forma Domet, ya que te permite un equilibrio consistente entre velocidad y energía. Las energías de estas máquinas en calibre 1.67 pueden ser energías que van de los 25, 30, 20 joules, dependiendo obviamente el peso que utilicemos. Todas las velocidades, toda la energía van a ir dependiendo al peso de la munición. Por eso hablamos que si el rifle inicialmente te dice, el rifle puede pegar
a 1010 FPS con energía de 30 joules. Sí, pero utiliza tú un peso distinto al que estas marcas utilizan. Obviamente ellos utilizan diábolos con tecnología LED pellet, que es una tecnología con aluminio y cobre. Por general esos diábolos pesan alrededor de 7, 8 granos. Entonces por eso que ustedes ven que en la caja el rifle te dice 1100 FPS con 30 joules. Pero cuando tú le colocas un diábolo de 11 granos o de 12 granos o de 9 granos, tú vas a ver que obviamente la velocidad baja considerablemente, pero la energía también sube un poquito a la teórica. ¿Por qué? Porque estás utilizando un diábolo, ojo, un diábolo más pesado al que ellos utilizaron cuando hicieron las respectivas pruebas de esta máquina. Tengan mucho en cuenta eso. Entonces por eso se hablan de datos teóricos y los datos prácticos. El versus este calibre obviamente te va a permitir dar un mejor manejo a esa parábola de tiro, que en otros calibres la parábola de tiro cae muy rápido. Pero inicialmente, entre las ventajas más grandes, porque ojo, tengan en cuenta que podemos tener esta sortie, la podemos tener en 1.7, la podemos tener en 22, la podemos tener en 25 y el peso del producto sigue siendo el mismo. En este caso, este peso es de 2.7 kilogramos. En los distintos calibres pesan igual. Aquí la ventaja más grande en 1.7 es la capacidad de disparos por carga, el manejo que le vayas a dar a tu parábola de tiro, ya que te va a permitir operar con una parábola de tiro que cae mucho más lejos, no cae tan cerca. Y obviamente vas a permitir trabajar con velocidad, que es la parte fundamental o la gran ventaja de estos calibres 1.7. La cantidad de disparos por carga. Muy importante, se lo acabamos de decir, sea en tecnología por compensación o sea en tecnología por regulación. En el calibre 1.7 vas a tener siempre mayores cantidades de disparos por carga. Los productos en 1.7, en 22, en 25, siempre tienen el mismo reservorio. Lo único que cambia entre los calibres es el cañón, el barrel, la parte estriada interna que genera el movimiento oscilatorio para que una vez que la munición salga del cañón, rodando o girando en su propio eje, genere lo que comúnmente conocemos como precisión. Coeficiente balístico, señores. Alcance, parábola de tiro, si cae cerca, si cae lejana. Velocidades de energía con base al peso de la munición que utilicemos. Entonces, miren que son datos que ustedes pueden crear semejanza entre los demás calibres, pero es que ya tenemos que entre los distintos calibres, si vemos una sortie, va a ser totalmente igual. Va a tener el mismo reservorio de 110 centímetros cúbicos, va a terminar llenando en 3600 psi. Lo único es que la configuración de la válvula de retorno, sea por compensación o la configuración de la válvula, sea una válvula de regulación, va a cerrar más rápido o va a abrir más rápido. Perdón, va a cerrar más rápido. ¿Para qué? Para crear una mayor cantidad de disparos por carga óptimos. Esa es la mayor ventaja de nuestros calibres 1.7 y obviamente es el calibre que te va a dar apertura a saber cómo se va a comportar cada rifle o cómo se comporta cada rifle indistintamente la munición que tú utilices. La mayor ventaja, por eso es uno de los calibres que más se vende para principiantes, porque es el comienzo para que tú puedas entender cómo se comportan estas máquinas con base a distancia, con base a la munición que tú estés utilizando en el momento. Entonces, una de las reglas más importantes y que no se les vaya por alto, señores, indistintamente una sortie, siendo calibre 1.7, siendo calibre 25, va a tener el mismo reservorio, la misma presión, simplemente los ajustes son internos, ajuste de retorno de válvula y o en su efecto si son equipos regulados, ajuste de presión de regulación. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque es la única diferencia que ustedes van a conseguir indistintamente en los calibres. Así sea que, Javier, pero es que yo tengo tres rifles, voy a comprarme 3 rifles, el mismo rifle me lo va a comprar uno de 7, en 22 y en 25. Sí, pero la única diferencia que vas a tener es la configuración interna, sea por compensación o regulación, lo único. Pero desde la parte externa, el mismo cuerpo de rifle, el mismo gatillo, el mismo bullseye, que es la palanca de monte, el mismo reservorio, la misma presión, la misma capacidad volumétrica e incluso la misma parte externa de lo que conocemos como chaqueta,
que es la parte externa del cañón. Lo único que va a cambiar son las estrías del cañón, presión de regulación y la válvula de cierre por compensación, dependiendo de la tecnología que le aplique a esta máquina. Entonces, básicamente son valores muy importantes a resaltar. O comencemos mejor por las desventajas más grandes. Pierdes energía, pero las ventajas: ganas velocidad, ganas cantidad de disparos por carga, ganas compensación en cuanto a la parábola de tiro, ya que es mucho menos expresiva en el disparo que tú realices. Ganas experiencia para poder comprender todo lo que es agrupación, precisión, alcance, la velocidad y la energía, ya la nombramos, con base al peso de la munición, para que tú puedas ir configurando progresivamente el objetivo o el punto a impactar que tú tengas inmediatamente. Y obviamente, una de las partes más importantes, vas a aprender cómo disparar en instalaciones o digamos en ambientes donde expresivamente el viento sí afecta un disparo, porque al ser municiones mucho más livianas, el viento entra a afectar directamente la trayectoria del disparo. Entonces tú vas a aprender la parte más importante: cómo compensar con tu óptica dependiendo a tu retículo para poder impactar el objetivo a una misma distancia, teniendo en cuenta las líneas de viento que estés o a las que te enfrentes en el ambiente donde tú estés. Básicamente esas son, miren, una sola desventaja versus casi alrededor de 6 a 7 ventajas, lo que por las cuales se recomienda, obviamente, en el mundo del tiro deportivo, comenzar por un 177. Entonces, inicialmente, señores, mil gracias a todas aquellas personas que nos ven en nuestro canal de YouTube. Obviamente, aquí hablamos sobre las ventajas de un 177 siendo el calibre principal o inicial del mundo del tiro deportivo, pero en la línea PCP, ya en la línea de quiebre, hay unos otros valores que sí debemos tener en cuenta, pero básicamente la base fundamental del calibre 177, siendo PCP o siendo quiebre, siempre lo vas a tener en cuenta, que obviamente vas a tener mayores velocidades, pero vas a perder energía. Y en quiebre, obviamente, el valor en el rifle de quiebre, la cantidad de disparos por carga no se denota porque son rifles de quiebre. La cantidad de disparos por carga ellos la dan cada vez que nosotros quebramos el rifle, sea resorte o nitropistón. Entonces, eso es ya parte fundamental de otra capacitación. Entonces, gracias a todos ustedes, señores. Si ustedes desean seguir creciendo con nosotros y deseas entrar en este mundo del Airguns como tal, comunícate. Tenemos asesores esperando por ti para que crezcas, pero también creciendo desde la base de capacitación. Base fundamental para que sigamos creciendo como empresa. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.